A ver, pensemos un segundo en esto. ¿Quién no ha usado Google Maps para, no sé, evitar el tráfico o para espiar desde el aire la casa de vacaciones que soñamos tener? Totalmente. Es que estas herramientas ya son como una extensión de nuestro cerebro. Yo recuerdo que en mi época la geografía era memorizar listas de ríos en un mapa de papel, Sí, sí, un mapa amarillento. amarillento que se estaba deshaciendo en las esquinas. La idea de que un estudiante ahora pueda literalmente volar sobre el cañón del Colca en 3D desde su silla es, es simplemente otro universo. Es otro mundo. Y creo que ahí es donde el material que tenemos hoy realmente me enganchó. No es una noticia, sino un trabajo de investigación académica de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, en Lima, Perú. Ajá. Y el tema es simple y a la vez profundo. ¿Pueden estas herramientas que usamos para pedir comida, como Google Maps, Google Earth, incluso un simple altímetro de celular, ser la clave para revolucionar la enseñanza y crear ciudadanos más conscientes de su entorno? Bueno, vamos a analizar esto a fondo. Exactamente. Y el objetivo de este análisis no es solo decir, la tecnología es buena, que es algo que ya hemos oído 1000 veces. No. Claro, es un cliché. La investigación va mucho más allá. Busca explicar por qué la implementación de estas herramientas de geolocalización es, y usan esta palabra a propósito, fundamental para desarrollar una competencia específica del currículum peruano. Una competencia que se llama Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Esa misma, y aunque el caso se centra en Perú, el problema que describe es un espejo de lo que pasa en muchísimas partes. Tenemos tecnología increíble en los bolsillos de los estudiantes, pero una desconexión total sobre cómo usarla para un aprendizaje que de verdad importe. Claro, la pregunta de fondo es, ¿cómo pasamos de usar un mapa para encontrar una pizzería a usarlo para entender el mundo? Para llegar a esa respuesta, creo que primero tenemos que dimensionar el problema que los autores del estudio ponen sobre la mesa. Y no es un problema pequeño. Para nada. Hay una brecha digital en toda América Latina que es la base de todo. Los autores citan cifras que son bastante duras de un estudio del 2022. Menos de la mitad de los estudiantes, solo el 46%, tiene acceso a una computadora para estudiar. Ujú. Y esto es lo que más me impactó. 4 de cada 10 docentes no tienen capacitación en tecnología. Y ese es el panorama regional. El Zoom sobre Perú revela que el problema es aún más agudo y específico. La competencia de la que hablamos no es un tema secundario en el currículo de ciencias sociales, es un pilar. Es central. Pensemos que, según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de 2023, que es como la prueba PISA de Perú, esta competencia representó casi el 36% de las preguntas, o sea, más de un tercio de lo que se espera que sepan. Ok. Entonces es un tema central en su educación. Pero, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo les va a los estudiantes en esa área tan importante? Aquí es donde los datos que presenta la investigación se vuelven de verdad preocupantes. Se citan informes como el de una UGEL en Rioja. La UGEL es como la Oficina de Educación Local, ¿no? Eso es, la oficina local de esa región. Bueno, pues esos informes indican que hasta el 84% de los estudiantes no alcanza el nivel esperado en esta competencia. Un momento, para que quede claro. ¿Me estás diciendo que más de 8 de cada 10 chicos no logran el nivel esperado? Así es. Es una cifra brutal. Te deja helado. No es que tengan dificultades, es que la gran mayoría no está llegando al mínimo. Es una cifra que demuestra un fracaso sistémico. Y no es solo en zonas rurales. El estudio menciona que incluso en Lima, en la capital, los estudiantes tienen problemas con tareas que nos parecerían básicas, ¿Cómo cuáles? como reconocer características geográficas de su propia ciudad u orientarse con los puntos cardinales en un mapa. Y lo fascinante aquí es que los autores argumentan que el problema ya no es solo la falta de acceso. Ah, el problema es el uso. Exacto, el uso. En los casos en que los estudiantes sí tienen un smartphone, su universo digital se limita a TikTok, a Instagram, a videojuegos. Claro. El potencial educativo de ese aparato que tienen en la mano es un continente inexplorado. Es la paradoja del siglo XXI. ¿Tienen una herramienta más potente que la que usó la NASA para llegar a la Luna? Y la usan para ver videos de gatos. Totalmente. Hay una desconexión total. Ok, el diagnóstico es bastante sombrío.
Pero el estudio no se limita a lamentarse, ¿verdad? Planteó una solución que, a primera vista, parece sorprendentemente sencilla. Ahí está la clave. No proponen una plataforma educativa carísima ni un software complejo. Proponen usar 3 herramientas que, en su mayoría, ya están al alcance de la mano y son gratuitas. Y cada una tiene un propósito pedagógico muy claro. A ver, vamos a desglosarlas. La primera que mencionan es el altímetro. Ajá. Suena a algo de un explorador de montañas, pero hoy en día viene en casi cualquier celular. Exacto. La investigación lo define como un instrumento que mide la altitud respecto al nivel del mar. Esto, que parece un dato técnico, es pedagógicamente muy poderoso. ¿En qué sentido? Imaginemos a un estudiante en Lima, que está casi al nivel del mar. Con el altímetro de su celular, mide la altitud de su casa. 150 metros. Ok. Luego viaja virtualmente con Google Earth a la ciudad de Huaraz, en los Andes, y ve que la altitud es de más de 3.000 metros. De repente el concepto de pisos ecológicos Deja de ser abstracto. deja de ser algo que leía en un libro. Se convierte en la razón tangible por la que en un lugar se cultivan mangos y en el otro papas. Lo está viendo y midiendo por sí mismo. La geografía cobra vida. Me encanta ese ejemplo. Transforma un número en una historia. La segunda herramienta es Google Earth. Muchos la conocemos, pero quizás no hemos pensado en su potencial educativo. El documento lo describe perfectamente. No es un mapa, es un globo terráqueo interactivo con superpoderes. Te permite visualizar el planeta en 3D, combinando imágenes de satélite, mapas, una cantidad enorme de datos. Es la herramienta de exploración. Por excelencia, un estudiante puede, en segundos, volar desde su barrio para ver cómo se conecta con la ciudad, luego subir más para ver el valle y seguir subiendo hasta ver la cordillera de los Andes y la cuenca del Amazonas. Le da una perspectiva, una escala que ningún mapa de papel podría ofrecer jamás. Y finalmente, la tercera, la más familiar de todas, Google Maps, la que usamos todos los días para no perdernos. ¿Cómo encaja aquí? Aunque su función principal es la navegación, la investigación destaca su potencial para llevar la cartografía a la vida cotidiana del estudiante. Los docentes pueden usarla para crear mapas personalizados de las zonas que los alumnos frecuentan. Ah, claro. Por ejemplo, pedirles que mapeen los parques, las zonas de riesgo o los puntos de contaminación de su propio barrio. El mapa deja de ser un documento sobre un país lejano. Y se convierte en una herramienta para entender su realidad inmediata. Ah, entonces, si lo entiendo bien, la diferencia es crucial. Google Maps es tu GPS de bolsillo. Te dice cómo llegar del punto A al B. Ajá. Y Google Earth es tu laboratorio de geografía. Te ayuda a entender por qué el punto A está en un valle y el punto B en una zona de riesgo. Diste en el clavo. Uno es para la acción, el otro para la comprensión profunda. Una herramienta es para la logística del día a día y la otra es para el análisis. El estudio insiste en que entender esta diferencia es fundamental para diseñar una estrategia pedagógica que funcione. No se puede usar Google Maps para todo, ni Google Earth para todo. Muy bien. La propuesta teórica es sólida y las herramientas son accesibles. Pero, ¿funciona en la práctica? ¿Qué pasa cuando estas herramientas se llevan al aula? Supongo que la investigación aporta evidencia de esto. Sí, y es importante porque no se quedan en la especulación. Revisan estudios previos que demuestran el impacto. Por ejemplo, citan un estudio de Ecuador que concluyó que usar Google Earth no solo motiva a los estudiantes. Claro, lo cual es esperable. Claro, sino que hace que el conocimiento en estudios sociales sea más significativo. La historia y la geografía dejan de ser algo abstracto. La pueden ver, la pueden explorar. O sea, pasa de ser un dato memorizado a ser una experiencia, aunque sea virtual. Exacto. Y no es solo motivación, también desarrolla habilidades cognitivas muy concretas. Mencionan otro estudio, esta vez en Cusco, en Perú, que encontró que el uso de Google Earth mejora directamente el pensamiento espacial. Pensamiento espacial. Sí, es decir, los estudiantes aprenden a pensar de forma natural en términos de ubicación, de distancia, de escala, de patrones. Empiezan a ver el mundo no como una colección de objetos, sino como un sistema interconectado. Y el análisis va más allá, y aquí creo que está el corazón del argumento.
Conecta estas herramientas directamente con las 3 capacidades específicas que el currículo peruano dice que los estudiantes deben desarrollar. Sí, y este es el vínculo más poderoso que establece el estudio. La primera capacidad es: comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Ok, cerca de una carretera o un asentamiento minero, la relación entre la actividad humana y el ecosistema se vuelve innegable, visible. La segunda capacidad es: maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico. Este parece el vínculo más directo, ¿no? Es el más obvio, sí. Están literalmente aprendiendo a leer y usar los mapas del siglo XXI. No solo mapas estáticos, sino dinámicos, con capas de información, coordenadas, imágenes satelitales, Están desarrollando una alfabetización geográfica digital. que es fundamental en el mundo actual. Y la tercera capacidad que mencionaste, que es quizá la más importante, genera acciones para conservar el ambiente. Entiendo la teoría, pero seamos realistas. ¿Puede un estudiante realmente proponer acciones solo por usar Google Maps? ¿No suena un poco idealista? Es una pregunta excelente, y es donde la teoría se encuentra con la práctica. La idea no es que se conviertan en urbanistas de la noche a la mañana. Claro. La clave está en la escala local. Al comprender su propio entorno de una forma tan visual y precisa, pueden empezar a proponer soluciones a problemas que ven todos los días. Dame un ejemplo. Por ejemplo, usando Google Maps, un grupo podría analizar su barrio y proponer las mejores ubicaciones para instalar nuevos contenedores de reciclaje. ¿Basándose en la densidad de población y las rutas? Exacto. O podrían usar Google Earth para identificar un terreno baldío que se usa como basurero y proponer un proyecto para convertirlo en un pequeño parque. El objetivo es pasar de la queja pasiva a la propuesta informada. La herramienta les da los datos para fundamentar su propuesta. Entendido. Entonces, el objetivo final de todo esto no es que los chicos se vuelvan expertos en tecnología, sino que desarrollen algo que el estudio llama pensamiento geográfico. Ajá. Me gusta el término, pero ¿qué significa en la práctica? Es más que saber dónde está Francia en un mapa, supongo. Mucho más. En otras palabras, el pensamiento geográfico es la diferencia entre ver un mapa como un dibujo plano y entenderlo como una película en constante cambio. Una película. Sí, estas herramientas le dan al estudiante el poder de pausar, rebobinar y analizar esa película viendo cómo la ciudad crece, cómo el río cambia su curso. Es entender que el espacio no es un contenedor vacío, sino un escenario dinámico. Y el objetivo final es que, al entender ese escenario, su propio escenario, empiecen a identificarse con él, a valorarlo y eventualmente a querer protegerlo. Eso nos lleva directamente a las conclusiones de la investigación, que por lo que hemos hablado, parecen bastante contundentes. Lo son. La conclusión principal del estudio es clara y no deja lugar a dudas. La implementación de estas herramientas no es solo útil o recomendable. La palabra que usan es fundamental. Fundamental es una palabra muy fuerte en un contexto académico. ¿Por qué tanta certeza? Porque, según el análisis, estas herramientas logran 3 cosas que los métodos tradicionales, como el libro de texto, a menudo no logran con la misma eficacia. Primero, les permiten a los estudiantes comprender su entorno con una precisión sin precedentes. Ok. Segundo, hacen visible la conexión entre lo natural y lo social. Y tercero, y esto es lo más importante, los empoderan para tomar decisiones informadas. Pasan de ser receptores pasivos a analistas activos. Exacto. Dejan de estudiar la geografía para estudiar y actuar sobre su geografía. Además, algo que mencionamos al principio, el estudio recalca que estas herramientas, al ser accesibles en la mayoría de los celulares, son una vía increíblemente valiosa para empezar a cerrar la brecha digital. Absolutamente. En muchos contextos, sobre todo rurales, el celular es la única computadora que van a tener. Es una solución de bajo costo y alto impacto. Totalmente. En resumen, lo que este análisis nos ha dejado es, por un lado, un diagnóstico muy claro de un desafío educativo enorme en Perú, pero que resuena en toda la región. Sí. Nos ha presentado una solución tecnológica que es concreta, accesible y sorprendentemente simple. Y lo más importante,
nos ha dado un argumento muy sólido de cómo estas herramientas, bien utilizadas, pueden ser la semilla para cultivar una ciudadanía más consciente. Más preparada para los desafíos que ya tenemos encima, como el cambio climático. Sin duda. Es interesante y muy honesto de su parte que el propio estudio menciona una de sus limitaciones: la poca cantidad de investigaciones a nivel nacional en Perú sobre este tema específico. Sí. Y esto, para mí, abre la puerta a una reflexión final que va más allá del propio documento. Sí, nos deja con una pregunta que creo que es la más importante de todas. Si estas herramientas digitales, que son en su mayoría gratuitas, que ya están en los bolsillos de millones de estudiantes y que tienen un potencial tan profundo para conectar a las nuevas generaciones con su propio planeta y empoderarlas para protegerlo, ¿qué es lo que realmente impide su adopción masiva y efectiva en los sistemas educativos? No solo en Perú, sino en todo el mundo.